Federal. Dinero, banca y la Reserva Federal. El sistema de la Reserva Federal prácticamente controla el sistema monetario de la nación, sin embargo nadie es su responsable, no tiene presupuesto, no está sujeto a ninguna auditoría. Y ningún comité del Congreso conoce o puede realmente supervisar sus operaciones. Estas son las palabras del fallecido profesor Murray N. Rothbard, economista y vicepresidente académico del Instituto Ludwig von Mises. El instituto está dedicado a los ideales del libre mercado y dinero sano. Este programa está dedicado a la memoria de Murray N. Rothbard y su prolífica obra acerca del dinero y la banca. Durante más de 20 años los niveles de vida de los americanos de clase media han disminuido ininterrumpidamente. Los ingresos se han mantenido iguales o han decaído. Y las oportunidades y la seguridad que una vez dábamos por sentados han empezado a desvanecerse. Para la mayoría de familias, un salario ya no permite pagar las facturas. Son necesarios 2 o más salarios para permitirse un hogar, pagar los gastos médicos y de los niños, y proporcionar a los hijos una educación. A menos que las actuales tendencias cambien, es improbable que los trabajadores jóvenes puedan vivir tan bien como sus padres. Los buenos empleos para el futuro son más difíciles de conseguir, la educación no tiene el peso que tenía tiempo atrás. Los impuestos siguen subiendo, mientras la seguridad social está quebrando. Las pensiones privadas ya no son de fiar. La incertidumbre y volatilidad económicas van en aumento. Los políticos arrojan numerosas teorías sobre las causas de los males económicos de este país. Rara vez, sin embargo, estos oficiales miran debajo de la superficie. Las raíces de nuestros males económicos pueden ser localizadas en los bancos centrales y nuestro sistema monetario actual. La Reserva Federal afirma manejar nuestro dinero. Sin embargo, hace que nuestro dinero valga menos y menos cada día. Ha generado ciclos económicos continuos y que empeoran y rebajado nuestros niveles de vida. Realmente no es distinto de tener un ladrón en tu casa que quiere robar tu dinero. Eso es lo que la Reserva Federal hace. Deprecia tus ahorros, se lleva su seguridad económica. Y debería ser tratada como una institución que hace eso, y no como algo supuestamente beneficioso. Se supone que el dinero debe tener función de un estándar fiable de valor económico, no una fuente de inestabilidad. Hasta que restauremos el dinero sano y le quitemos al gobierno la habilidad de degradarlo, pocas son las esperanzas de restaurar la libertad y la prosperidad. ¿Qué hizo grande América? Y realmente tenemos que elegir qué dinero queremos. ¿Queremos dinero que vaya a perder su valor cada año? ¿O queremos dinero que gane valor? Si estás satisfecho con que tu dinero pierda valor, entonces quieres el sistema actual. Si quieres que el dinero aumente de valor, entonces quieres un patrón oro. ¿Qué es el dinero? Como el artículo que hace posible el intercambio es la base de toda actividad económica. En los primeros tiempos, la gente comerciaba directamente con los bienes y los servicios. Esta forma de intercambio se conoce como trueque. Es decir, si una tribu pescadora quería tener quizás trigo, el cual ellos no producían, buscaban otros individuos que produjeran trigo. Y luego lo intercambiaban por pescado. Pero el trueque tenía limitaciones en la plaza del mercado. De hecho, la gente pronto percibió problemas con ese intercambio directo. Si querías, por ejemplo, pescado y tenías trigo, pero la gente que tenía pescado y no quería trigo, estabas atascado, a menos que encontraras otro bien, posiblemente bayas, que todos en esa sociedad consumían. Entonces intercambiarías tu trigo por las bayas con la total confianza de que podrías cambiar las bayas por el pescado o cualquier otra cosa que desearas. Con el tiempo, los bienes más ampliamente aceptados en una sociedad se volvieron valiosos por su uso en el intercambio indirecto. El dinero es simplemente otro nombre para el medio de intercambio más aceptado. A lo largo de la historia, muchos bienes han sido utilizados como dinero.
Las plumas del pájaro quetzal eran usadas en el intercambio por los indios mayas hasta el siglo XV en América Central. Las hojas de té, compactadas en forma de ladrillos, se usaban para el comercio en Asia del Este a lo largo del siglo XIX. Las conchas wampum eran el dinero de los indios norteamericanos, mientras que los primeros colonos americanos comerciaban con piel de castor, las cuales eran muy valoradas tanto en casa como en el extranjero. Las monedas de metal emergieron por primera vez en Grecia y Asia Menor, durante el siglo VII AC. El oro y la plata eran valorados por su utilidad y belleza en joyería y artes decorativas. Eran duraderos, fácilmente divisibles y limitados en existencia. Estos metales preciosos también tenían una elevada proporción valor-peso, haciendo que fueran fácilmente transportables. Acordamos de cuando el hierro era usado como dinero, por ejemplo en África, pero imagínate entrar en Sears Roebuck e intentar comprar, digamos, un cortacésped por $350. Eso requeriría una tonelada de hierro, mientras que solo requeriría una onza, 28,35 g de oro. En 1536, menos de 50 años después de que Cristóbal Colón pisara suelo americano, una casa de la moneda en Ciudad de México acuñó las primeras monedas fabricadas en el Nuevo Mundo. Las políticas mercantilistas de Gran Bretaña intentaron deliberadamente no dejar entrar metales preciosos en América. El ligero dólar español, por tanto, se convirtió en la moneda no oficial. A menudo era dividido en 8 piezas, para transacciones pequeñas, de ahí el término real de A8, siendo un cuarto de moneda 25 centavos. En 1792 Thomas Jefferson adoptó el dólar como la unidad monetaria oficial de este país. Miró alrededor, investigó qué era lo que usaba el pueblo americano como dinero, y esto era el dólar. Y es por eso que ese dólar se convirtió en el estándar de los Estados Unidos, y pasamos a un patrón de oro y plata, y empezamos a acuñar monedas de oro con el águila americana, monedas de oro de $10. Jefferson en particular, habló elocuentemente acerca de los peligros del papel moneda. Durante la Guerra de Independencia el Congreso Continental imprimió vastas sumas del papel moneda de la nada para financiar el ejército. El dinero diluido ofrecido naturalmente se depreció a casi nada, llevando a la frase "no vale una continental". Cuando la gente que se había agarrado a estos billetes, que pretendían ser americanos patrióticos, y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos, y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos, y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos, y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos, y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos, y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos, y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos, y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos, y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos, y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos, y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos, y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos, y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos,
y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos. Y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos. Y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos. Y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos. Y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos. Y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos. Y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos. Y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos. Y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos. Y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos. Y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos. Y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos. Y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos. Y que querían que América fuera libre del control británico, lo perdieron todo, mientras que los Tories, conservadores británicos, que nada querían tener que ver con este dinero del gobierno americanos. No respaldado por oro, era extremadamente peligroso. Ya en el siglo XVI, en Europa los orfebres almacenaban monedas de oro para sus clientes por una cuota, y emitían recibos por el oro al depositante, así empezó el uso del papel como dinero. En otras palabras, si entrabas y depositabas 10 onzas de oro por su custodia te daban de vuelta recibos en la cantidad correspondiente a 10 onzas de oro. Y esos recibos te autorizaban a redimir ese oro instantáneamente. Estos recibos pronto fueron ampliamente aceptados como un medio de intercambio, ya que era más fácil y seguro usar los recibos para las transacciones importantes. Este fue el origen de los billetes bancarios como sustitutos del dinero. Estos primeros banqueros entonces llevaron este proceso un paso más allá. En efecto, si el orfebre tenía onzas de oro y 1000 onzas de recibos legítimos, correspondientes al depósito de ese oro, podía incrementar sus beneficios meramente imprimiendo el equivalente a otras 1000 onzas en recibos y prestarlos. En ese caso, en efecto, tendría una banca de reserva o banca de reserva fraccionaria del 50%. Solo una parte, un 50% de los recibos estaban ahora respaldados por oro. Ya no había una proporción 1 a 1 de papel a oro. Ahora podía haber 3 o 4 papeles en circulación por cada unidad de oro en la bodega. Estos banqueros ya no solo guardaban o almacenaban oro a cambio de una cuota. Artificialmente estaban inflando el suministro de dinero y prestando estos recibos falsos a un interés. Este sistema es conocido como banca de reserva fraccionaria. Y más tarde fue trasladado a las primeras colonias americanas. Fundó los cimientos de la banca comercial americana y, en última instancia, del sistema de la Reserva Federal. Este es un sistema fraudulento. No se permite en ningún otro negocio. Si tuvieras un almacén de trigo que hubiera prestado el trigo que se supone que tenías almacenado, eso es considerado un crimen, el tipo iría a prisión. Pero los bancos son la única industria a la que se le permite salir impunes y sacar beneficios de ello. Alexander Hamilton fue el primer secretario del Tesoro y en 1791, estableció el primer banco de los Estados Unidos como Banco Central Americano para extender el suministro de papel moneda, para provecho del gobierno y los bancos comerciales. Alexander Hamilton creía en un gobierno central poderoso y veía el Banco Central como uno de los medios a través de los cuales el gobierno podría ser centralizado, y a través del cual su poder podría expresarse.
Thomas Jefferson se opuso a esta visión, veía el Banco Central como una herramienta no democrática del establishment banquero del noreste. Fue desmantelado luego de 20 años. Jefferson se oponía a un gobierno central poderoso y, a toda costa, quería remover el Banco Central. En 1816 el gobierno federal realizó otro intento para establecer un banco central inflacionista. Pero este segundo Banco de los Estados Unidos fue denunciado por el presidente Andrew Jackson. Como un banco monstruoso, para el beneficio de unos pocos a expensas de la mayoría. Inflaron el suministro de dinero, lo cual causó un boom inicialmente, es decir, prosperidad para el país. Seguido de una quiebra, cuando dejaron de inflar el suministro de dinero, muchos negocios que dependían de los bajos tipos de interés introducidos o inducidos por la inflación inicial, salieron del negocio. Jackson consiguió abolir este segundo banco central en 1836. Pero, para entonces, los especuladores habían establecido centenares de nuevos bancos privados, sino con muy poco oro para respaldar los billetes que imprimían. El sistema monetario de la nación se volvió más estable cuando los Estados Unidos introdujeron un patrón oro en 1834. El dólar valía aproximadamente unas 20 onzas de oro, 1.4 gramos de oro. El patrón oro era visto por los padres fundadores, Andrew Jackson y otros, como el dinero del pueblo, es decir, dinero duro, dinero que no podía manipularse, que no podía ser inflado para permitir que los gastos gubernamentales se dispararan. Pero en 1862 Abraham Lincoln necesitaba financiar su invasión del sur. Así que, de nuevo el gobierno empezó a imprimir papel moneda. Básicamente, Estados Unidos se salió del patrón oro con tal de financiar la guerra civil. Y encuentras en la historia que casi toda guerra importante ha significado el abandono del patrón oro. Puesto que el patrón oro pone límites estrictos a la financiación gubernamental. Los billetes de Lincoln fueron conocidos como greenbacks, espaldas verdes, porque eran imprimidos con tinta verde, en lugar de la usual tinta negra, en el reverso. Estos denominados billetes fiat fueron considerados moneda corriente por el gobierno, pero no eran canjeables por oro. Lincoln, con la excusa de la guerra, emitió enormes cantidades de greenbacks. Todavía había oro en circulación, pero las personas fueron obligadas a aceptar estos greenbacks, como si equivaliesen a oro. El poder del gobierno para imprimir billetes no respaldados se convertiría luego en el pilar del sistema de la Reserva Federal. Después de la Guerra Civil, el sistema monetario de la nación se volvió más respaldado. Cuando EU adoptó un patrón oro, volvimos al patrón oro en 1879 y tuvimos probablemente el mayor periodo de crecimiento y prosperidad en toda la historia del país. Durante casi 20 años la producción total de bienes y servicios creció a un ritmo sin precedentes, 4% por año. Eso fue debido a que, con dinero sano, y sin la capacidad de manipular los tipos de interés, tuvimos mucho ahorro e inversión auténticos, lo cual luego condujo a más bienes de capital y mayor productividad laboral en los Estados Unidos. En mitad de esta prosperidad, los grandes industriales y financieros tramaban expandir sus imperios con ayuda del gobierno. Con la aprobación de la Ley de Comercio Interestadual, ICC, en 1887, el extenso ferrocarril consiguió bloquear a sus competidores más pequeños mediante regulación. La ICC fue introducida para proteger los propietarios del ferrocarril de la competencia. No se trataba de proteger a los consumidores o a los transportistas. De hecho, los consumidores fueron perjudicados porque, en última instancia, con mayor tarifas de ferrocarriles fueron forzados a pagar mayores precios por los bienes y servicios que eran transportados a través del país. En 1896, estaban listos para hacer lo mismo con los bancos. Dos grupos emergieron como líderes en esta guerra económica. Eran dirigidos por J.P. Morgan, el banquero privado más poderoso del mundo, y John D. Rockefeller, el magnate del petróleo. Morgan y Rockefeller eran grandes adversarios, pero a pesar de sus diferencias en el negocio,
Ambos eran partidarios de un banco central. Querían crédito barato, y un suministro de dinero inflado para financiar la expansión de sus imperios. Juntos dirigieron la campaña para vender la idea al público americano, que más tarde llevó a la creación de la Reserva Federal. Si el pueblo americano hubiera sabido que este banco no favorecía sus intereses, y de hecho hubieran entendido que favorecía los intereses de las élites financieras, que lo usarían para inflar el suministro de dinero y, con ello, incrementar sus propios ingresos, hubieran tenido graves consecuencias. La legislación nunca se hubiera aprobado bajo tales condiciones. Por tanto, debía venderse al pueblo americano como un modo para hacer que su moneda fuera más elástica. La campaña por la reforma bancaria recibió un empujón en 1907. Cuando se produjo una huida de capital en algunos de los mayores bancos de Nueva York, gracias a sus reservas fraccionarias, el pánico se extendió entre los depositantes, que se enteraron de la insolvencia de los bancos e intentaron retirar su dinero. La Knickerbocker Trust quebró y otras dos instituciones estuvieron al borde de la bancarrota. A pesar de un rescate de $35 millones de JP Morgan, Wall Street rápidamente aprovechó el temor a quiebra bancarias para vender la idea de un banco central o prestamista de último recurso al público americano. Por tanto, la Reserva Federal tenía que ser el prestamista de último recurso. Si algún banco sufría algún apuro, no tenían que preocuparse, obtendrían el crédito de Washington D.C. La pregunta, sin embargo, ¿es realmente deseable tener tal prestamista de último recurso? La postura correcta, me parece, es que cada banco debería ser responsable de sus propias deudas y obligaciones contractuales. Y si los bancos a través de políticas imprudentes quiebran, esto no debería ser considerado una mala señal, sino, de hecho, una señal magnífica. Porque el peligro de bancarrota es precisamente lo que hace que los bancos se atiendan a políticas sólidas. Las corridas y quiebras bancarias continuaron a un ritmo alarmante. En 1908, la Comisión Monetaria Nacional, encabezada por el suegro de John D. Rockefeller, el senador Nelson Aldrich, fue establecida para promover un banco central. En noviembre de 1910, con el pretexto de un viaje de caza de patos. En noviembre de 1910, con el pretexto de un viaje de caza de patos, 6 hombres tomaron secretamente un tren hacia un club privado exclusivo en Jekyll Island, de Georgia, para escribir una ley de banco central. A la reunión secreta asistieron la crema y la nata de la banca americana. Había 2 hombres de Rockefeller, Aldrich y Frank Vanderlip del National City Bank de Nueva York, 2 hombres de Morgan, Henry P. Davidson del Morgan Bank y Charles D. Norton, presidente del primer Banco Nacional de Nueva York de Morgan, Paul Wolberg, un socio de Kunlow, y el asistente del secretario del Tesoro A.P. Andrews, que era amigo de ambas facciones. Pasaron una semana en el lujoso club como invitados de Morgan, dando forma a las propuestas que formarían la base del sistema de la Reserva Federal. Pasarían 3 años antes de que su sueño se realizara. Justo antes de las Navidades de 1913, la Ley de Reserva Federal fue aprobada por el Congreso. Establecía un sistema de reserva federal como supervisor de la política monetaria y regulador de los bancos comerciales. No es una coincidencia que el sistema de la Reserva Federal fuera establecido por el gobierno de Wilson. Era el punto más álgido de la era progresista, una época de enorme expansión gubernamental, tratos de intereses especiales en Washington. Existen 12 bancos de reserva regionales, concentrados en el este y medio oeste. La Junta de Gobernadores de la Reserva Federal controla y coordina sus actividades. La Junta está compuesta por 7 miembros nombrados por el presidente. Aunque había 12 bancos regionales, pronto Wall Street dirigiría el asunto. Como presidente de la Fed de Nueva York, Benjamin Strong, protegido de Morgan, se hizo con el control de las juntas de operaciones del Comité de Mercado Abierto. Strong se mantuvo como la fuerza dominante en la Fed hasta su muerte, en 1928.
El Comité de Mercado Abierto Federal, actualmente con base Washington, dirige el instrumento de política monetaria más importante de la Fed, la compra y venta de valores gubernamentales en el mercado abierto. Para incrementar el suministro de dinero y crédito, es decir, para inflar, la Fed compra valores gubernamentales de algunas firmas escogidas con dinero acabado de crear. Para reducir el dinero y el crédito, la Fed vende valores. En esto, puede actuar a discreción. Todo gobierno desea la capacidad de crear dinero nuevo. Es una alternativa a la subida de impuestos. Los impuestos, como dijimos, cuando suben, tienden a crear mucha resistencia en la población. Los efectos negativos no se producen hasta 6 meses, 1 año o 2 años después, y para entonces la subida de precios puede achacarse a otros, el tiempo, especuladores, etc. Otro instrumento que la Fed utiliza para controlar la cantidad de dinero en circulación es estableciendo la tasa de descuento. Esta es el tipo de interés que se cobra a los bancos miembros cuando piden prestado a corto plazo de la denominada ventana de descuento. Si la Fed rebaja la tasa de descuento para sus préstamos, los bancos comerciales, con toda probabilidad, pedirán más dinero a la Fed. Esto incrementa la cantidad de fondos que los bancos tienen para prestar. El crédito bancario, por tanto, se vuelve más barato, lo cual se refleja en tipos de interés más bajos para préstamos bancarios y tarjetas de crédito. El aumento de fondos disponibles para que los bancos presten también incrementa la cantidad de dinero en la economía. La Fed puede también manipular el suministro de dinero de la nación haciendo subir o bajar el requisito de reserva. A los bancos se le exige apartar un porcentaje de sus depósitos como reservas, para satisfacer las demandas de los depositantes. Cuando la Fed fue creada en 1913 recortó a la mitad el requisito de reserva en los 4 años posteriores, doblando el suministro de dinero a finales de la Primera Guerra Mundial. Pero el auténtico poder de la Fed reside en su monopolio para crear dinero. Aunque NEU todavía usaba un patrón oro en 1913, rápidamente fue erosionado a medida que la Fed continuaba dilatando el suministro de dinero. El primer paso fue respaldar los billetes de la Reserva Federal solo un 40% en oro, permitiendo que el suministro de dinero incrementara 2 veces y media. El efecto inflacionario de la banca de reserva fraccionaria fue también aumentado por el Banco Central. A los bancos comerciales se les permite crear dinero en cheques a partir de billetes de la Reserva Federal. Es decir, los bancos comerciales solo están obligados, por ley, a poseer unas reservas en forma de billetes de la Reserva Federal del 10%, a poseer unas reservas en forma de billetes de la Reserva Federal del 10%. Para respaldar todos los depósitos a la vista que tienen, el 90% de los depósitos a la vista no están respaldados por nada. El sistema de la Reserva Federal añade otra capa inflacionaria a un sistema bancario ya de por sí inestable. Por ejemplo, si el Banco Central tiene unas reservas en oro equivalentes $100 en sus sótanos y un requisito de reserva del 10%, puede imprimir $1000 de nuevos billetes en depósitos, lo cual se convierte en las reservas de los bancos comerciales. Los bancos comerciales toman estos $1000 y, si se les exige tener un 10% en reservas, pueden convertir los $1000 en $10.000 mediante préstamos de reserva fraccionaria. Por tanto, se crea una pirámide invertida, con $100 de oro, o de dinero real, abajo, y $10.000 de papel moneda inflada en lo alto. A medida que estos $10.000 en papel moneda nuevo circulan en la economía, impulsan los precios hacia arriba, reduciendo, en consecuencia, el poder adquisitivo de los ciudadanos corrientes. Cuando gastan ese dinero, la gente que primero obtiene el nuevo dinero y pueden comprar productos con él, se benefician, y la gente que lo obtiene al final, pierde porque cuando van a gastarlo, los precios ya han subido y por tanto pueden comprar menos. Hay, por tanto, una transferencia de riqueza y poder,
de algunos segmentos de la economía a otros, debido a las acciones de Banco Central. Y principalmente, los beneficiados son el mismo gobierno, los grandes bancos, y contratistas gubernamentales, y cualquiera que sea un socio cercano del gobierno federal. Haciendo que enormes cantidades de crédito estén fácilmente disponibles, la Fed también puede impulsar hacia abajo los tipos de interés, mandando una señal equivocada a los inversores. Esto pone en movimiento un boom insostenible de inversión, que lleva consigo la semilla de su propia destrucción. Este ciclo económico es, en última instancia, el responsable de los grandes desastres económicos como la Gran Depresión. Este ciclo económico es, en última instancia, el responsable de los desastres económicos como la Gran Depresión. Poco después de que la Reserva Federal fuera establecida, EU entró en la Primera Guerra Mundial. Soon after the Federal Reserve was established, the U.S. entered World War I. Once again, the government temporarily Otra vez, el gobierno abandonó temporalmente el patrón oro para imprimir más dinero para financiar la guerra. El gobierno de EU pidió mucho dinero para presionar la deuda nacional se disparó desde 1.000 millones a 27.000 millones de dólares. Esto provocó un ciclo de expansión y contradicción rápidas la economía. Para enfriar la sobrecalentada economía, la Fed interrumpió la inflación, haciendo que los tipos de interés casi se doblaran en los siguientes 18 meses. En 1921 el mercado empezó a recuperarse, se desarrollaron mercados para los nuevos coches y aparatos. Los 1920 fueron un periodo de crecimiento extraordinario, pero, tras la cortina, gran parte de este crecimiento era distorsionado por una expansión de crédito inflacionario generada por la Fed. Eran los rugientes años 20, un periodo de riqueza en aumento. Eso escondió la inflación a los economistas americanos. La burbuja generada por la Fed estalló en el crack de Wall Street de octubre de 1929. Los especuladores, que habían pedido dinero para comprar acciones cuando el crédito bancario era fácil de adquirir, vieron cómo la bolsa pedía un tercio de valor. Los préstamos bancarios, que alcanzaban los 7.000 millones de dólares, eran extraordinarios. A medida que los especuladores dejaron de pagar sus préstamos, las quiebras bancarias se sucedieron una tras otra y comenzó la Gran Depresión. Los depositantes perdieron sus cuentas bancarias, tanto sus ahorros como sus cuentas corrientes, vieron cómo se evaporaban de un día para otro. En 1932, Franklin D. Roosevelt fue elegido presidente y pronto implementó una política New Deal, de gasto para la prosperidad. Aunque lo necesario era rebajar los impuestos y los gastos. Su gobierno solicitó cantidades de dinero sin precedentes para financiar sus caros programas gubernamentales. En su discurso inaugural del 4 de marzo de 1933, Roosevelt prometió terminar en la pobreza y las colas de desempleo, y poner a la gente a trabajar de nuevo. No funcionó. La depresión empeoró gracias al aumento de la planificación centralizada. FDR solo tuvo éxito a la hora de hacer que el sistema estuviera incluso menos sólido, respaldado. Justo después de asumir el cargo, el presidente declaró un feriado bancario de 4 días en toda la nación, absolviendo a los bancos de reserva fraccionaria y en bancarrota, de devolver el dinero a los depositantes. Pero, antes que los bancos volvieran a abrir, el gobierno de Roosevelt tenía que pensar en un esquema que hiciera creer a la población que los nuevos depósitos serían seguros. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos fue creada para transmitir a la población la sensación de seguridad. En realidad, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos posee solo el 0.5% de todos los depósitos que asegura. Pero lo que la gente espera es que la Fed, como el prestamista del último recurso, entraría en escena e imprimiría todo el dinero necesario para evitar una masiva huida bancaria. A mediados de la década de 1930 el control de los banqueros neoyorquinos sobre la Fed tocaba a su fin. La era de Morgan terminó cuando el presidente Roosevelt, que no era amigo de los Morgan, nombró a Merener Ecclesiastis como su gobernador. Ecclesiastis, un republicano de Utah, trasladó las actividades del Comité de Mercado Abierto a Washington. El presidente Roosevelt trabajaba en un nuevo edificio de 3.5 millones de dólares para albergar a la Fed. Hoy, dedicó este edificio al progreso hacia el ideal
De una América en los que cada trabajador podrá proporcionar a su familia, en todo momento. Un estándar siempre creciente de comodidad americana. 1933 también significó el principio del fin de patrón oro. El apetito de Roosevelt por el gasto era insaciable, en programas del New Deal, tales como la gigantesca Tennessee Valley Authority de $13.000 millones, que inundó enormes áreas de tierra agrícola productiva para proporcionar electricidad subvencionada por el gobierno, la Works Progress Administration, que gastó $11.000 millones en empleos poco importantes y empleos públicos de recompensa. Pero la moneda de EU estaba ligada al oro, lo cual limitaba la cantidad de dinero que la Fed podía imprimir para pagar estos costosos proyectos. Así que el gobierno desechó el patrón oro para los ciudadanos americanos en 1933. Y luego Roosevelt confiscó el oro del pueblo. Igual que en la Primera Guerra Mundial, las partes beligerantes en la Segunda Guerra Mundial abandonaron el patrón oro. Para financiar la guerra con la inflación generada por el Banco Central. Después de la guerra hubo un intento de utilizar el prestigio del patrón oro para establecer un sistema inflacionario global. Los líderes económicos mundiales se reunieron en Bretton Woods, en New Hampshire, bajo la dirección del famoso economista John Maynard Keynes. Su idea fue crear un nuevo sistema monetario internacional que tendría a la vez oro e inflación. Con este sistema, el dólar de EU podría canjearse por oro, pero solo por instituciones extranjeras oficiales, bancos centrales y gobiernos extranjeros. Con una relación de $35 por onza. Todas las otras monedas tendrían tasas de intercambio con el dólar de EU y serían canjeables por dólares de EU. El editorialista del New York Times, Henry Hazlitt, fue uno de los primeros en darse cuenta de que este semipatrón oro no tendría éxito. Incluso desde el principio estaba destinado al fracaso, y este sobresaliente periodista en esa época, Henry Hazlitt, predijo que funcionaría porque decía que la tentación siempre será que el gobierno imprima más dinero porque aceptarán estos dólares y no pedirán el oro. Y no mantendrá a raya al gobierno, y tenía toda la razón. Durante la década de 1960 el gobierno de EU intentaba hacer frente a los costes de los masivos programas de beneficencia social en casa, y de la guerra del Vietnam en el extranjero. Al imprimir más dinero, el presidente Lyndon Johnson creía que el gobierno de EU podría alcanzar sus metas sin subir los impuestos, lo cual podría haber provocado una revuelta de los contribuyentes. En otras palabras, podía tener ambas cosas, armas y mantequilla. Nos aseguramos que cada dólar se gaste con la frugalidad y sentido común, reconociendo lo duro que trabajó el contribuyente para ganárselo. Pero, cuanto más dinero imprimía EU, más se erosionaba el valor del dólar. Los extranjeros, nerviosos, empezaron a cambiar sus dólares por oro como les permitían el acuerdo de Bretton Woods. Después de desembolsar miles de millones en oro, EU se quedó con $36.000 millones de deuda a los acreedores extranjeros, y con unas reservas de oro de solo $10.000 millones. En lugar de parar la inflación en 1971, el presidente Richard Nixon rechazó canjear más dólares. He ordenado al secretario Connally que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro, u otros bienes de reserva, excepto en condiciones que sean consideradas de interés para la estabilidad monetaria y de interés para EU. Fue la muerte del semipatrón oro de Bretton Woods y un triunfo para la Reserva Federal. El dólar ya no tendría siquiera la ilusión de un valor fijo frente a otras monedas. Flotaría frente a ellas, causando incluso más confusión en el comercio extranjero, y grandes incertidumbres a los hombres de negocios. Peor aún, la última restricción en la creación de dólares desapareció, creando infinitas posibilidades para la inflación. Está ya por encima del 300% desde 1971, gracias al poder de la Fed para crear dinero de la nada y para asegurar depósitos.
Ningún presupuesto federal de EU ha sido equilibrado, desde que se abandonó el patrón oro. No creo que eso sea algo que mejore la eficiencia de nuestra economía. Creo que el mejor dinero es el que es determinado por el mercado, como el que teníamos con el patrón oro. Para retomar un dinero determinado por el mercado de la Fed debe ser abolida. No existe actualmente, ni ha existido nunca, un control directo de la Fed por parte del presidente o el Congreso. Las reuniones de la Junta de la Reserva Federal se realizan en secreto, y nadie sabe exactamente lo que acontece. Si ves las noticias económicas cada noche, los comentaristas especulan continuamente sobre lo que la Fed puede que haga. Todas las miradas apuntaban hoy a Washington mientras la Reserva Federal se reunía para decidir la futura dirección de los tipos de interés. La mayoría de economistas esperan que la política monetaria de la Fed no cambiará. Ha nacido toda una industria de observadores de la Fed que intentan adivinar qué hará la Fed. La Reserva Federal ha estado rodeada de secretismo desde su planificación, y la razón es que si contaran la verdad habría una revolución, habría un montón de americanos listos para echarlos del edificio. Un intento reciente para exponer la Fed al escrutinio público se produjo en 1993. El presidente del House Banking Committee, el representante Henry González, de Texas, pidió una auditoría independiente de las operaciones de la Fed. Quería que los actos del Comité de Mercado Abierto se grabaran en video. González también propuso que el presidente escogiera los 12 jefes de los bancos regionales de la Fed, en lugar de banqueros poderosos. Previsiblemente, el presidente de la Fed, Alan Greenspan, se opuso a los cambios. Lo que fue sorpresivo fue la posición del presidente Bill Clinton. Declaró que las reformas corren el riesgo de socavar la confianza del mercado en la Fed. Después de que el gobierno mexicano inflara y devaluara el peso en 1995, la economía mexicana cayó en picada. Alan Greenspan presionó al Congreso y al gobierno de Clinton para un rescate de $53.000 millones. Pues se daba el caso de que los bancos miembros de la Fed poseían $26.000 millones de deuda mexicana. Sin ninguna elección en el asunto, los pagadores de impuestos y ahorristas americanos pagaron la cuenta. Los mismos congresistas, por mi experiencia, son bastante ingenuos y no lo entienden, pero los pocos que deben, como el presidente del Comité de Banca, tienen conocimiento de esto, y están de acuerdo con ello y siguen perpetuando este mito de que la Reserva Federal of the Banking Committee is aware of this and goes along with it, and they continue to perpetuate this myth that the Federal Reserve brings about genera estabilidad y contribuye positivamente al crecimiento económico, aunque ellos son los culpables, son ellos, la Fed, los que provocan todos los problemas, los que causan la recesión, el desempleo y la reducción de empleos en los grandes negocios y todos los efectos perjudiciales que debemos presenciar, pero su trabajo de relaciones públicas es excelente, porque han convencido a la mayoría de congresistas de que son muy necesarios para mantener la estabilidad y el crecimiento económico, y todas estas cosas maravillosas que se atribuyen. Es evidente que los Estados Unidos no pueden confiar en Alan Greenspan o cualquier otro presidente de la Fed para combatir la inflación crónica que ha destruido nuestros ahorros, distorsionado nuestra economía, redistribuido los ingresos y la riqueza, y que nos ha traído devastadores auges y caídas. A pesar de la percepción establecida, Greenspan, la Fed y los grandes banqueros comerciales no combaten la inflación como fingen hacer. La Fed y sus bancos aliados no son parte de la solución a la inflación del ciclo económico, ellos son el mismo problema. Para limitar la inflación crónica y los ciclos económicos de auges caídas, la moneda debe estar respaldada al 100% por oro. Eso eliminaría la capacidad de la Fed para imprimir dinero, la cual no supone otra cosa que falsificación legalizada. En cambio, habría un sistema monetario en el que el oro serviría para anclar el dólar, en lugar de las reservas fiat creadas por la Fed. Si estableciéramos un patrón oro de verdad, la familia promedio americana se beneficiaría enormemente. Ante todo, habría más trabajos, mejores trabajos, trabajos más seguros, más oportunidades de negocio. No más ciclos económicos, no más recesiones ni depresiones, los ahorros de la gente estarían a salvo, no tendrías que preocuparte, si apartaras dinero para tu vejez, de que su valor fuera robado por el Banco Central y el Gobierno Central, como sucede actualmente.
Con un patrón oro del 100% no habría sitio para la banca de reserva fraccionaria. Para las cuentas corrientes y otros depósitos a la vista, los bancos tendrían reservas a mano para satisfacer las peticiones de los depositantes. Los bancos recibirían unos honorarios de sus clientes por almacenar su oro. En préstamos bancarios, los inversores entregarían su dinero durante un periodo de tiempo establecido para obtener intereses. Una vez que el patrón oro estuviera operativo, los depositantes bancarios individuales siempre tendrían acceso a su dinero. Y los inversores se mantendrían informados de su hoja de balance, y, a nivel nacional, se llevaría un estricto control del gasto gubernamental. Tendríamos una estabilidad económica relativa, un poder adquisitivo estable. Del dinero, eliminaríamos el ciclo económico, tendríamos tipos de interés razonables, en lugar de tipos de interés oscilantes, nos desharíamos de la manipulación política de los tipos de interés y de la manipulación política del suministro de dinero, y eso luego preserva la riqueza y genera riqueza, y permite el crecimiento económico. Es tan simple como esto: el dinero sano, respaldado, significa prosperidad económica y un gobierno limitado. El dinero insano, sin respaldo, significa inflación, recesiones y depresiones, y un gobierno grande. ¿Qué tipo de sistema queremos para nuestras familias? ¿Acaso no queremos prosperidad y seguridad que podemos transmitir a las generaciones futuras? La transición a un patrón oro no será fácil, pero como Murray N. Rothbard dijo, la alternativa es mucho peor. Desde 1980, la Fed ha disfrutado de poder absoluto para hacer literalmente lo que quiere, comprar no solo valores del gobierno de EU, sino cualquier activo. Comprar tantos bienes e inflar el crédito tanto como le plazca. No hay límites para la Reserva Federal. La Fed es el dueño de todo lo que controla. Para más información sobre la Reserva Federal, escribe al Instituto Ludwig von Mises, Auburn, Alabama. O llama. Or call area code 334-844-2500. También está disponible desde el Instituto Mises, el caso contra la Fed, un examen profundo de las operaciones. También